No viene el viernes. Entonces, primero que todo, que es una anemia hemolítica. Entonces es un conjunto de trastornos que se caracteriza por distribución o hay un número suficiente de eritrocitos, porque hay un número suficiente, porque hay una destrucción prematura de ellos, ¿sí? Entonces, siempre que nos hablen de hemólisis es destrucción de eritrocitos, ¿sí? Y una anemia hemolítica entonces es destrucción prematura de esos eritrocitos. Como mecanismo de compensación, ¿qué es lo que pasa? Esa médula ósea va a aumentar la eritropoyesis, y ahí es cuando nosotros hablamos de la famosa respuesta medular que hemos venido hablando lecciones en esta clase anterior. Pero cuando la médula ósea no es capaz, cuando es insuficiente, eso se va a traducir en una anemia para el paciente. Yo les doy un tiempito para que digan. Entonces tenemos que en el laboratorio hay algunas pruebas que nos dicen que ese paciente es un hemólisis, o sea, se ve que hay destrucción de eritrocitos y que hay compensación, o sea, que hay respuesta medular. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros en el laboratorio? Con el cuadro hemático, con el hemograma. El volumen corpuscular, acuérdense que puede ser normal, en las anemias hemolíticas son normolíticas, pero si hay respuesta medular puede estar ligeramente aumentado, por lo que les hemos venido diciendo de esa falsa macrocitosis que corresponde a los eritrocitos jóvenes, que son los eritrocitos con policromatofilia, que son un tricítico más aumentado de tamaño que los eritrocitos normales. Tiene un tamaño un poquitico más grande. Puede ser ligeramente aumentado, o sea, puede subir como hasta los 105 hectolitros. He visto yo casos como hasta 108, 109 hectolitros. En la concentración de hemoglobina corpuscular media puede estar algo disminuida y hay signos de respuesta medular. Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los signos de respuesta medular entonces? Policromatofilia, presencia de eritroblastos circulantes. ¿Cuáles son los eritroblastos que nosotros vemos en sangre periférica y no en médula ósea? Los eritroblastos policromatófilos y los eritroblastos ortocromáticos, ¿sí? Esos son los que vemos en sangre periférica. También vemos inclusiones, vemos anillos de jabón, bullado basófilo, cuerpos de Jabal-Yoli, ¿sí? Y el exterior de sangre periférica pues va a depender los hallazgos de los eritrocitos de ese tipo de hemólisis. Si estoy hablando de hemólisis extravascular, o sea, por fuera del vaso sanguíneo, puedo encontrar esclerositos. Pero si yo hablo de una hemólisis intravascular, que es dentro del vaso sanguíneo, lo que más generalmente voy a encontrar en los eritrocitos van a ser esquistocitos. Extravascular, esclerositos. Intravascular, esquistocitos. Entonces vemos que hemólisis intravascular me va a mostrar entonces aumento de la bilirrubina indirecta, disminución de la hemoglobina, aumento de la deshidrogenasa láctica, hay hemoglobinuria y hay hemosiderosis. Y en la hemólisis extravascular también va a haber aumento de la bilirrubina indirecta y va a haber presencia de urobilinógeno y estercobilinógeno. Para saber si esa anemia hemolítica es inmunológica,
o no es inmunológica, hay una prueba de laboratorio que ustedes la van a ver y va a ser el pan de cada día. Más adelante, cuando estemos en la unidad de banco de sangre, ustedes van a trabajar en banco de sangre. Esta es la base de todas las pruebas que nosotros vemos en inmunohematología y es la prueba de antiglobulina, ¿sí? Entonces, esta prueba de antiglobulina se hace con unos reactivos específicos que son unos reactivos que son hechos con anticuerpos monoclonales, ¿sí? Los de mayor relevancia o que más pueden producir enfermedad o más inmunogénicos son los anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, ¿sí? Entonces, ese reactivo de antiglobulina viene específicamente con una inmunoglobulina G, pero tiene inmunoglobulina G poliespecífica. ¿Qué quiere decir poliespecífica? Que me puede detectar no solamente fracciones de inmunoglobulina G, sino también fracciones de complemento. Y acordémonos cuando estábamos viendo inmunología, todos vieron inmunología para poder ver hematos, ¿sí? Cuando estábamos viendo inmunología, que nos decían que la inmunoglobulina M necesitaba el complemento para poder tener su actividad, ¿cierto? Entonces, si este reactivo me detecta inmunoglobulina G y fracciones del complemento, pues también me está detectando inmunoglobulina M porque me detecta fracciones del complemento. Inmunoglobulina M. ¿Cuál fracción del complemento es la única que está autorizada para los reactivos de inmunoglobulina por la FDA? Es la fracción C3D, que es la que me activa la inmunoglobulina. C3D. La M. Entonces es un reactivo que se llama suero de Kunz o reactivo de antiglobulina, que me busca anticuerpos contra globulinas humanas. Puede ser poliespecífico, que es el verdecito que nosotros conocemos, que lo pueden, pues ya generalmente no se utiliza casi inmunohematología manual, o sea, con los frasquitos que se hacía la reacción antígeno-anticuerpo, sino que se hace pues inmunohematología en cajitas de gel, pero es básicamente el mismo reactivo. Entonces es un reactivo verdecito, pero también dijeron, bueno, pero nosotros necesitamos saber esa sensibilización porque no está producida, si solamente está producida por inmunoglobulina G o por inmunoglobulina M o por ambas. Este reactivo de inmunoglobulina poliespecífico me detecta que está positivo, pero en realidad yo no sé si es que es M, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue que se hicieron reactivos monoespecíficos. ¿Qué quiere decir monoespecíficos? Que solo me detectan inmunoglobulina G, o solo me detectan fracciones de complemento, o solo me detectan inmunoglobulina A, que en menor proporción también es inmunogénica, también puede verse implicada en algunas reacciones de hemólisis, entre otras. ¿Listo? ¿Cuáles son también las que más se hacen? Anti-IgG, anti-C3D y C3B, que son las fracciones del complemento. Hay otra de una casa comercial que trae como 5, IgA, IgM, IgG, aparte de las fracciones del complemento, ¿sí? Todo depende como de en dónde estemos, en qué ubicación geográfica estemos, de la sensibilización de esos anticuerpos. Para nosotros es muy importante que la prueba de antiglobulina directa es la que me dice si ese paciente tiene una actividad inmunológica o no, una sensibilización por un anticuerpo o no tiene sensibilización por el anticuerpo.
¿De qué me va a hablar la prueba de antiglobulina directa o la prueba de CUMS directo? Me va a decir, esos glóbulos rojos están recubiertos de algo. Hay una inmunoglobulina que se pegó de ese eritrocito, ¿sí? ¿Qué tipo de inmunoglobulina es? Yo no sé. Puede ser una inmunoglobulina G o puede ser una que tenga fracciones de complemento como la inmunoglobulina M. ¿Listo? Entonces, esa prueba simplemente me dice si ese eritrocito tiene algo pegado a su membrana, si ese eritrocito está sensibilizado. ¿Por qué? Por una inmunoglobulina. Usted tiene que mirar haciéndole la prueba de antiglobulina directa monoespecífica para ver cuál inmunoglobulina es la que está pegadita a ese eritrocito, causándole la sensibilización y posterior hemólisis. Entonces, esta prueba es muy sencilla, se hace de una manera muy sencilla en el laboratorio. Entonces, los eritrocitos del paciente, pues por naturaleza inmunológica, están sensibilizados porque tiene una enfermedad, tiene una anemia hemolítica. Resulta que el reactivo de antiglobulina o el reactivo de CUMS lo que va a hacer es revelarme esos anticuerpos y se va a producir una reacción antígeno-anticuerpo que se va a evidenciar como una aglutinación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo en el reactivo tengo anticuerpos y el paciente tiene antígenos pegados de la membrana del eritrocito. Está sensibilizado. La directo me dice si hay sensibilización en el eritrocito. No, o sea, la prueba de CUMS me va a decir si está positivo, hay sensibilización. Si yo quiero saber específicamente si es por una IgM o una IgG, que son las de nuestro caso específico de las anemias hemolíticas, pues le debo hacer al paciente un CUMS directo monoespecífico. Monoespecífico es que sea específicamente para determinada inmunoglobulina y yo saber. Pero hay algo que ya vamos a ver más adelante, que yo puedo tentativamente saber más o menos si esa hemólisis es por anticuerpos fríos o anticuerpos calientes. Recordemos que los anticuerpos calientes son los que dependen de la temperatura para alcanzar su actividad inmunológica y son los tipo inmunoglobulina G. ¿Y cuáles son los anticuerpos fríos que no necesitan de temperatura corporal para alcanzar esa actividad? Pues los anticuerpos de inmunoglobulina M. Y dependiendo del tipo de anticuerpo, también dependen los hallazgos en el extendido de sangre periférica. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero legalmente yo tengo que hacer una antiglobulina que me dice está positiva o está negativa. Y ya dependiendo de eso, pues el médico no lo tengo que hacer yo, porque en realidad lo que yo hago es lo que me llegue en la orden del médico, ¿sí? O sea, muy rico uno poderse adelantar, pues, y decir, vea doctor, ordéneme esto, que es que yo le hice esto al paciente, pero estamos en Colombia, ¿sí? Entonces, como estamos aquí no nos podemos dar el lujo muchas veces de nosotros tener la iniciativa de decir, doctor, ordéneme esto, que eso lo paga la EPS, porque sabemos que la EPS no paga. Pero eso es otro cuento. Entonces, hay hemólisis, hay diferentes tipos de hemólisis y tenemos la hemólisis aguda. En la hemólisis aguda tenemos anemia aguda, hay hemólisis aguda y hay unas complicaciones que puede tener el paciente por esa hemólisis. Entonces, en la anemia aguda, ¿qué vamos a ver? Palidez mucocutánea, síntomas cardiorrespiratorios, hipotensión, palpitaciones, taquicardia y pueden escucharle al paciente un soplo sistémico. ¿Por qué? Porque hay disminución de la hemoglobina y todos estos son síntomas claros de una anemia aguda. La hemólisis aguda, hay hemoglobinuria, el paciente pues empieza a orinar con sangre, dolor lumbar, hay fiebre, escalofrío, el paciente toma tinte ictérico. ¿Por qué? Porque se le aumentan las glicominas. Va a haber una discreta esplenomegalia también por toda esa actividad de destrucción de esos eritrocitos.
¿Y cuáles son las complicaciones? Entonces, insuficiencia renal aguda, porque esos riñoncitos no alcanzan a filtrar toda esa cantidad de sangre embolizada, entonces colapsan, hay falla cardíaca y el paciente puede entrar en shock y morirse de una anemia hemolítica severa. Mira, insuficiencia renal aguda. La hemólisis crónica, o sea, que el paciente está ahí haciendo la hemólisis mucho tiempo, entonces es una anemia crónica con signos de hemólisis crónica y puede tener muchas más complicaciones. Entonces, la hemólisis crónica, ¿qué va percibiendo el paciente a lo largo del tiempo? Fatiga, debilidad, palidez, dolores de cabeza, mareos, irritabilidad, mala tolerancia al frío, taquicardia, palpitaciones y los mismos hallazgos del sueño. Cuando el paciente está haciendo la hemólisis crónica se va poniendo amarillito, va adquiriendo ictericia y hepatoesplenomegalia. ¿Y cuáles son las complicaciones? Puede tener cálculos en las vías biliares, alteraciones en el desarrollo de los huesos, dolor óseo, trombosis, eventos trombóticos, úlceras cutáneas, aumento del hierro, hemosiderosis, retraso en el crecimiento y maduración. Pueden tener crisis aplásicas, o sea, disminución de todas las líneas celulares, y también pueden hacer crisis hemolíticas. Entonces, los pacientes con anemia hemolítica crónica, con hemólisis crónica, hacen unas crisis hemolíticas. Durante esas crisis hemolíticas están pasando pues, por un cuadro agudo de esa anemia hemolítica que tienen. Entonces, hay una agudización, hay un aumento brusco de la actividad hemolítica del vaso. ¿Por qué? Por hiperperfusión isquémica. ¿Qué quiere decir eso? Que ese vaso no alcanza con toda esa destrucción de eritrocitos, se agrava el cuadro clínico, se aumenta la anemia, hay presencia de reticulocitos por la respuesta medular, el paciente se pone muy histérico porque aumenta mucho esa bilirrubina, aumenta el tamaño del vaso y termina en que puede haber una pancitopenia, porque se puede acompañar de leucopenia y de trombocitopenia. ¿Cuál es el tratamiento? Eso depende de la causa de esa hemólisis, de por qué se está produciendo esa anemia hemolítica. Entonces, generalmente a esos pacientes los tratan con corticoides, pues con esteroides. ¿Por qué? Porque esos esteroides van a bloquear toda esa interacción del macrófago y del eritrocito. Acordémonos de ese proceso de ataque de membrana en la parte inmunológica. Entonces, bloquea esa interacción del macrófago con el eritrocito sensibilizado y va a impedir que ese macrófago fagocite los eritrocitos que están sensibilizados. ¿Cuál es el que más se utiliza? Pues ya se utilizan esos pulsos de metilprednisolona, la prednisona, y eso ayuda a mejorar un poquito los niveles de hemoglobina, pues porque disminuye la hemólisis por medio pues, de los macrófagos escleróticos. Y la esplenectomía la hace cuando el paciente no responde a la terapia con esteroides. Sería que el macrófago fagocitara Al eritrocito que está sensibilizado. Entonces, esas anemias hemolíticas se clasifican según el lugar de hemólisis y según el origen. Entonces, según el lugar de hemólisis, como les mencioné ahorita, intravascular es dentro de la circulación y extravascular pues es con los macrófagos de los tejidos.
Y según el origen, pues es intrínseco o intracorpuscular, que es propio de la célula, que está en la célula, y extrínseco son agentes externos o algo externo sobre la membrana del glóbulo rojo. Y esas son las anemias hemolíticas adquiridas. Aquí también pues, prácticamente la misma clasificación, pero me habla como desde la sospecha. Entonces yo sospecho que mi paciente tiene una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene aumento en la deshidrogenasa láctica, aumento en la bilirrubina y presencia de reticulocitos o aumento en los reticulocitos. Y tiene lactoglobina disminuida. Ahí ya hay una sospecha clínica clara que el paciente tiene una anemia hemolítica. A ese paciente le hacen pues la prueba de antiglobulina directa o la prueba de CUMS. Entonces, si ese CUMS es negativo, me dice, bueno, esto no es inmunológico, pero sí es una hemólisis. Y si el CUMS es positivo, ya yo digo, bueno, es una anemia hemolítica inmunológica. ¿Sí? Cuando es no inmunológica puede ser extracorpuscular, o sea que no es propio de la célula, e intracorpuscular, que es propio de la mamá, que viene enfermita. Entonces, pues de la mamá de uno, no, de la célula mamá. ¿Sí? Entonces, hemólisis extracorpuscular, ¿cuál es? Una hemólisis mecánica por microangiopatía trombótica, púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome hemolítico urémico. O tóxica por algunos agentes alquilantes, oxidantes y en pacientes quemados. O por algunos procesos infecciosos que también pueden llegar a producir una anemia hemolítica. Si es intracorpuscular propia de la mamá de la célula, pues tenemos una clona de hemoglobinuria paroxística nocturna que viene enfermita y me la produce. La anemia hemolítica autoinmune o inmunológica, entonces puede ser por autoanticuerpos, que son anticuerpos propios, que pueden ser, como les dije ahorita, calientes, fríos, o a frigor es que él en frío se pega de la membrana del eritrocito, pero cuando llega a temperatura corporal hace el daño. Tiene su actividad inmunológica. Los anticuerpos a frigor, que cuando hay frío, en temperaturas bajas, él se pega de la membrana del eritrocito, se queda pegado. Pero cuando alcanza la temperatura corporal, ese paciente tiene ya la anemia hemolítica, pues ya hace su actividad inmunológica. Y tenemos los salvoanticuerpos, que son los anticuerpos que no son míos, como los de la enfermedad hemolítica del recién nacido, que son los de la mamá, y la reacción post-transfusional, que son pues gravísimas cuando pasa. Tenemos entonces, la devuelvo. Tenemos entonces que las inmunológicas son una causa que es relativamente frecuente de anemia hemolítica adquirida, destrucción de los eritrocitos iniciada por la unión de anticuerpos, bien sea de tipo inmunoglobulina G o inmunoglobulina M a la superficie de la membrana del eritrocito. ¿Sí? Entonces, los de inmunoglobulina G generalmente van a facilitar la eliminación de los eritrocitos por el sistema reticular endotelial. Estos receptores del fragmento FC de la inmunoglobulina G van a producir hemólisis extravascular. Y la inmunoglobulina M, como no tiene receptores específicos para la fracción FC, la actividad va a ser por parte del complemento, como les mencionaba ahorita. El complemento va a ser quien la va a activar y va a producir hemólisis intravascular. Entonces miremos que esto sí es un poquitico la clavecita que yo les decía ahorita para darme cuenta en el extendido por quién probablemente se está sensibilizando mi paciente que tiene un CUMS directo poliespecífico positivo. ¿Sí? Entonces si yo veo
esquistocitos en el extendio de sangre periférica, esferocitos en el extendio de sangre periférica, que son los que me hablan de hemólisis extravascular. Voy a decir, probablemente puede ser una inmunoglobulina G. Pero si yo veo signos de hemólisis intravascular, como los esquistocitos, voy a decir, puede ser una IgM la que me está sensibilizando. ¿Sí? No sé si veo los esferocitos, pues es extravascular, pero por inmunoglobulina G. ¿Por qué se debe eso? Pues, que tiene que ser intravascular o extravascular. Extravascular es destrucción por fuera, o sea, por los macrófagos de los tejidos. Intravascular es destrucción del eritrocito dentro del vaso sanguíneo. Y en extra va a haber esferocitos, ¿cierto? En extra va a haber esferocitos. Pues tendría que ser Sistema reticular endotelial. Profe, qué pena, la intravascular que es no se ve. La intravascular es quistocitos. Endotelial. Bueno, entonces esos anticuerpos antieritrocitarios pueden ser autoanticuerpos, isoanticuerpos o aloanticuerpos. Los autoanticuerpos, pues hay un trastorno en la regulación del sistema inmunológico propio del paciente o que puede tener una enfermedad de base, una enfermedad autoinmune, generalmente los pacientes con lupus, artritis reumatoide y todas esas enfermedades que vienen de la autoinmunidad presentan autoanticuerpos. Isoanticuerpos son anticuerpos contra antígenos de la misma especie, como por ejemplo una sensibilización en un paciente en un receptor de sangre o una reacción post-transfusional. Y los aloanticuerpos generalmente pues son los que aparecen después de una sensibilización, y en este caso pues hablamos como de la más frecuente o la más conocida, que es esa sensibilización en el embarazo que produce la enfermedad que se llama eritroblastosis de sangre. Entonces, ¿cuáles son las características de los anticuerpos? Ya les dije, los anticuerpos calientes tienen la actividad hemolítica a 37 grados, los anticuerpos fríos, la actividad aglutinante y hemolítica está entre 0 y 20 grados centígrados. Los autoanticuerpos que se fijan a la membrana de los eritrocitos, los que les decía ahora, que son los bifásicos, a bajas temperaturas, pero producen la actividad hemolítica a temperatura corporal. Esos son los que son a frigor o bifásicos, que funcionan en dos fases. Estos pueden ser los más comunes y los más inmunogénicos, son de tipo inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, pero también, como les mencioné al principio, pueden tener actividad hemolítica algunos anticuerpos de tipo inmunoglobulina A y algunos anticuerpos de tipo inmunoglobulina D. Entonces, volvemos aquí a las diferencias entre los dos tipos de anticuerpos. Los anticuerpos tipo inmunoglobulina G son los anticuerpos que llaman anticuerpos calientes. Ellos opsonizan, están en forma de dímero, favorecen la fagocitosis y activan el complemento. Generalmente la hemólisis es extravascular. Y la inmunoglobulina M pues son anticuerpos fríos, son completos, no están en forma de dímeros, tienen una aglutinación espontánea, no depende de la temperatura,
fijan complemento, miren que los G lo activan, los M lo fijan y la hemólisis generalmente es intravascular. Entonces, esa anemia hemolítica inmune, pues hay un trastorno en la regulación del sistema inmunológico del paciente. Entonces, esos anticuerpos se van a pegar de la membrana del eritrocito de la persona que tiene la enfermedad. Hay algunos que se pegan de forma espontánea, o sea, idiopática, pero hay otros que son secundarios a una enfermedad primaria, como les mencioné ahorita. Puede ser que tenga un lupus, una artritis reumatoidea, un Hashimoto, cualquiera de esas enfermedades autoinmunes. Y la expresividad clínica de esta hemólisis va a ser variable, dependiendo de qué, del tipo de anticuerpo que me esté produciendo la hemólisis, o sea, que esté pegadito de la membrana del eritrocito, de la concentración de ese anticuerpo, si se pegó mucho o se pegó poquito, y si fija o no fija complemento. Entonces tenemos que los anticuerpos IgG son los que en mayor proporción se ven implicados en esos casos de anemia hemolítica autoinmune. El 75% de los casos más o menos es por anticuerpos de tipo inmunoglobulina. Entonces tenemos que de esos casos, entre el 30 y 40% son IgG, el 40 al 50% son IgG y complemento, y el 10% son solo complemento, o sea, IgM. ¿Cuáles son los de IgG y complemento? Acordémonos que la inmunoglobulina GC es la que me activa el complemento. Lo mismo, la actividad de esta inmunoglobulina G es que se desarrolla a 37 grados centígrados y va a depender de la afinidad que tenga por el antígeno. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta inmunoglobulina G? Entonces recubre la superficie de los eritrocitos. ¿Para qué? Para que el macrófago del tejido detecte que ese eritrocito tiene algo pegado que no es y haga su actividad fagocítica. Que los macrófagos sean los que destruyen ese eritrocito. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que miren que el eritrocito está sensibilizado, el macrófago iba campante y dijo, uy, estoy viendo eritrocitos sensibilizados, ¿qué está pasando aquí? Interactúa el macrófago con esa membrana del eritrocito y le trata de quitar todas esas fracciones de inmunoglobulina, y el eritrocito trata de recuperarse, pero al tratar de recuperarse queda como un esferocito. No lo partió, no le hizo ningún daño físico, sino que le quitó el pedacito y él dijo, con este pedacito yo trato de sobrevivir. Y lo que hizo fue llenarse, ponerse redondito y andar como un esferocito. ¿Listo? Entonces, esas fracciones de complemento de inmunoglobulina G son de eliminación por el vaso, pero aquí la IgG-C, la IgG con complemento, pues es de eliminación hepática. Aquí, eso es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues el paciente lógicamente va a hacer una anemia por la destrucción, va a hacer ictericia porque miren toda la actividad que tiene en el vaso y el hígado, puede hacer un síndrome hemolítico agudo o crónico, dependiendo de la concentración, sobre todo, de ese anticuerpo que me le está produciendo. Y hace hepatomegalia. ¿Cuáles son las tres formas comunes? Anemia hemolítica autoinmune común, enfermedad de las crioaglutininas y la hemoglobinuria paroxística nocturna.
ya tenemos cada una. Ay. Entonces, la anemia hemolítica autoinmune común hace parte del 75% de los casos de anemia hemolítica autoinmune, 10 casos proporcionalmente por millón de personas, es idiopática, hay predisposición familiar, al parecer con una enfermedad de base, una enfermedad autoinmune, cual lupus, artritis reumatoidea o pacientes que tengan enfermedad linfocitooperativa, que las vamos a empezar a ver la próxima semana cuando estemos viendo ya neoplasias. Por algunos tipos de neoplasias pues diferentes a las neoplasias hematológicas, algunas pacientes embarazadas con una enfermedad de base pueden llegar a desarrollar anemia hemolítica autoinmune o algunas infecciones virales. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Las de anemia crónica, esplenomegalia, anemia intensa y aumento de los reticulocitos. Va a haber presencia de esferocitos, por lo que les muestro ahorita del complemento. Generalmente puede haber un poquitico de esquistocitos si tenemos inmunoglobulina G3. ¿Por qué? Porque esta sí me fija complemento. Va a haber presencia de eritroblastos circulantes, o sea, miren que hay puros signos de respuesta medular. Y cuando la anemia se observa con trombocitopenia, se le pone un nombre específico que es el síndrome de Pena. Y generalmente tiene mayor proporción en las mujeres que en los hombres. Entonces, ¿qué esperamos encontrar en el estendio de sangre periférica? Entonces, esferocitos y microesferocitos. Va a haber aumento de los reticulocitos, es decir, voy a encontrar poliglobularia. La prueba de antiglobulinas directa va a estar positiva. Y aquí para el prueba de antiglobulina indirecta pues está negativa porque son anticuerpos, o sea, la directa me detecta anticuerpos pegados de la membrana del eritrocito, pero la indirecta me detecta anticuerpos libres en el suero o plasma del paciente. Ahorita lo explico cuando les estoy hablando de recién nacidos. Y aumento de las bilirrubinas, lactato de deshidrogenasa, pues todas las pruebas de hemólisis. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Generalmente le tienen que tratar al paciente la enfermedad de base que le está produciendo esa anemia hemolítica. Cuando el paciente está en un cuadro muy agudo, le hacen una transfusión. Este es paliativo, ¿por qué? Porque igual, pues de eritrocito que le entra, eritrocito que sensibiliza, eritrocito que destruye el macrófago, entonces igual. Cuando yo estaba en la clínica oncológica, que es la misma donde estaba la profe Carito Rúa, y hacía transfusiones, porque yo era la pues, encargada de servicios de oficina, y hacía transfusiones, llegaban este tipo de pacientes también con hemólisis, yo le decía a la doctora, si usted no premedica a ese paciente, me está haciendo botar la sangre. ¿Qué es premedicar? Hacerle una terapia fuerte con esteroides para que se le disminuya un poquitico toda esa actividad inmunológica y pueda al menos esa servirle para alguna cosita al paciente. ¿Y qué es alguna cosita? Simplemente subirle los niveles de hemoglobina, porque le tienen que tratar de raíz la enfermedad de base. Y etiológico, entonces, corticoterapia, o sea, terapia con esteroides. Si no responde a la terapia con esteroides, pues sáquenle el vaso. O sea, muchas veces es preferible hacer tratamientos tan invasivos y tan definitorios en un paciente para que no siga teniendo ese tipo de reacción, porque así es su sistema inmune. Entonces, ¿qué hace la medicina? Pues jugar un poquitico con ese sistema inmune y quitarle como todo lo que le vaya a producir la alteración. Y tratamiento pues de inmunosupresión.
Ya están haciendo muchos tratamientos basados también en anticuerpos monoclonales. Están haciendo muchos, yo me imagino que ustedes han escuchado hablar mucho de la inmunoterapia, el rituximab, daratumumab, todos esos que terminan en mab, que son tratamientos con base en anticuerpos anticuerpos monoclonales que van específicamente dirigidos a ciertos antígenos que pueden producir enfermedades. Ay, pero ustedes están tan conversones. Entonces, por anticuerpos fríos, esta es más común de lo que nosotros pensamos, presencia de anticuerpos fríos o aglutininas en un número elevado de enfermedades de base, principalmente en pacientes con infecciones virales, algunas infecciones bacterianas, porque he visto pacientes con neumonía por micoplasma que hacen criboaglutininas, incluso un caso pues, cuando yo trabajaba en Sura, pero llegó un paciente que no le cuadraba, ahorita les voy a mostrar la relación hemoglobina-hematocrito en el hemograma. Y uno calienta esas muestras, porque si uno se muestra a la temperatura alta, pues se va a disminuir un poquitico la hemólisis. Entonces, uno calienta la muestra y la vuelve y la pasa por el equipo para que corrija la relación hemoglobina-hematocrito, porque como todo está aglutinado, el equipo no me va a leer bien las muestras. Y a ese mismo paciente le mandaron un micoplasma. Le hice el micoplasma le salió positivo y era por la neumonía por el micoplasma que el paciente estaba haciendo la neumonía. Ya al paciente le tratan la neumonía, se le quita el micoplasma y ya deja de hacer la neumonía. Y así es con algunas infecciones virales. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de esta por anticuerpos fríos? Los anticuerpos fríos, acordémonos que son anticuerpos de tipo monoglobulina M, que siempre van a usar el complemento. La especificidad casi siempre es I mayúscula o I minúscula, que es el perfil inmunológico de la inmunoglobulina M. Se desarrolla a una temperatura baja, entre 4 y 20 grados centígrados, y entonces los llaman las criboaglutininas. Estos anticuerpos fríos también los pueden encontrar como criboaglutininas. ¿Cuál es el mecanismo de ellos? Entonces ellos recubren la superficie del eritrocito. ¿Para qué? Para que el macrófago los reconozca como que están sensibilizados y hay hemólisis extravascular. Muy rara vez hay hemólisis extravascular y ya vimos que quién es la que puede llegar a producir hemólisis intravascular, porque fija complemento la inmunoglobulina G3. ¿Sí? Los anticuerpos generalmente aparecen de forma imprevisible y con qué se va a asociar con enfermedades que van a afectar pues, el sistema inmunológico. Entonces, hay un tipo crónico o aguda transitoria. Crónica generalmente es el paciente que tiene una leucemia linfoide crónica, que tiene linfoma. Ese paciente está haciendo anemia, ese paciente se empieza a poner amarillito, a ese paciente le empieza a aumentar el tamaño del vaso. Y cuando está en ambientes fríos, ¿qué quiere decir un ambiente frío? No pues que lo metan a una cava, sino incluso con las temperaturas bajas, digamos, los pacientes que viven guardia, negro, pues dormiente, que hace frío, cuando están expuestos al frío, pueden hacer esas crisis hemolíticas, que puede incluso el paciente tener hemoglobinuria y puede tener un intenso transitoria. Generalmente, después de una infección viral o bacteriana, el síndrome hemolítico agudo es intenso, puede ser intravascular, el paciente también tiene hemoglobinuria, fiebre, dolor de cabeza, y muy rara vez pues va a ser un shock hipovolémico por esa hemólisis, pues porque la hemólisis no le llega tanto.
En el laboratorio, ¿yo qué voy a encontrar? Errores de repertorios de eritrocitos. ¿Por qué? Porque como esa muestra está aglutinada, ¿sí? Hay reacción antígeno-anticuerpo supervisible, la muestra hace aglutinación y la muestra se ve aglutinada, entonces hay una falsa disminución de recuento de eritrocitos, pues esas constantes corpusculares van a estar locas, porque esas constantes, acordémonos que se hacen basado en cálculos de hematocrito, eritrocitos, y si eso no me da, pues esas constantes tampoco me van a dar. La prueba de antiglobulina directa pues va a estar requete positiva, porque si me hace la hemólisis, la aglutinación visible macroscópicamente, pues ayudándole con un reactivo revelador, pues obvio se va a ver mucho. Y hay una prueba que se llama titulación de crioaglutininas, que se hace con unas diluciones seriadas de la muestra de suero del paciente con glóbulos rojos O positivos. Lo pongo en la nevera durante 24 horas y observo la aglutinación que hay hasta la dilución mayor. Generalmente estos pacientes que tienen crioaglutininas dan diluciones superiores a 1 en 256. Porque el O positivo, recordemos que no tiene ningún tipo de antígeno pegado en la membrana del eritrocito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues evitar la exposición al frío. Si se detectó que el señor que vivía por allá en Río Negro y tenía leucemia linfoide crónica estaba haciendo crioaglutininas, hagan todo lo posible, porque ese señor no vive en Río Negro, sino que vive en Medellín, ¿sí? Tratar de evitar la exposición, o si es que es obligatorio que el señor viva en Río Negro y no lo pueden trasladar de Río Negro, pues háganle una terapia con esteroides para que este paciente no tenga esa tendencia a hacer esa anemia hemolítica. Repite la calculación por favor, 256. 1 en 256. La esplenectomía, pues en realidad a esos pacientes casi no se les hace esplenectomía, y esos pacientes son un chicharrón transfusional. ¿Por qué un chicharrón transfusional? Porque como están aglutinados por naturaleza, entonces es muy difícil hacerles una buena hemoclasificación y hacerles transfusiones que uno en realidad diga si son compatibles. Echarle la bendición y confiar en Dios que todo salga bien y que ese paciente no vaya a hacer una reacción transfusional, porque en realidad si uno caliente la muestra y uno la procese a temperatura de 37 grados, siempre va a haber alguna interferencia con estos pacientes que tienen crioaglutininas. Y la transfusión de estos pacientes pues tiene que ser a temperatura de 37, muy lento, con monitor súper premedicado para que no le vaya a pasar nada. Como les digo, echarle la bendición y decir, bueno, esperemos que a este paciente no vaya a hacer una reacción post-transfusional, porque son unos chicharrones. Miren cómo veo yo el equipo leucemia roja. Entonces, en el laboratorio en el que yo trabajo, pues como son tantas muestras, entonces nosotros a eso le llamamos calentado. Si yo veo eso, yo sé que yo tengo que calentar la muestra a 37 grados centígrados. Yo caliento la muestra por 15 minutos a 37 grados. Lo que hago es reversar esa reacción antígeno-anticuerpo, porque estamos a una temperatura de más de 37 grados. Por 15 minutos salgo corriendo con la muestra así para el equipo y la vuelvo a montar y eso corrige. Entonces, ¿yo qué pongo? Una observación: muestra procesada post-incubación a 37 grados centígrados, posible presencia de crioaglutininas. ¿Sí? Miren, ¿qué veo yo ahí? Una hemoglobina de 8,1 con un hematocrito de 7,2, pues eso no me correlaciona. Los glóbulos rojos, miren que aparecen disminuidos, ¿sí? Y las constantes corpusculares, como les decía ahorita, como ellas vienen de un cálculo que yo hago, pues eso me va a dar re loco, porque el cálculo también va a dar loco. Cuando eso no corrige, porque pasa que uno pase la muestra, que uno incube la muestra 37 por 15 minutos y la pase por el equipo y siga dando igual,
Hay otra cosa que uno puede hacer en el laboratorio y es que tómele pantallazo y no se le olvide que su paciente tiene glóbulos blancos de 7800 y que tiene este diferencial y que tiene plaquetas de 246.000. Acuérdese pues de todos esos datos y haga algo que se llama recambio plasmático, que a los pacientes se los hacen como terapia, pero con una máquina de aféresis y todo. Yo lo voy a hacer en mi tubo. ¿Y qué hago? Centrifugo esa muestra por 5 minuticos a 2500 revoluciones, como si fuera una orina, a muy bajitas revoluciones. ¿Cuántos fueron? 2500. Lo centrifugo 5 minutos. Lo saco, le miro el plasma, le saco ese plasma, mido ese plasma, cuánto es. Entonces, le saqué 2 mililitros de plasma. Esos 2 mililitros de plasma que le saco los voy a reemplazar por el diluyente del equipo. O sea, el jaboncito que trae el equipo para diluir. ¿Sí? Por el reactivo. Tomo 2 mililitros de diluyente del equipo, se los adiciono a mi muestra de mi paciente, que yo le saqué todo el plasma, mezclo, incubo otra vez 10 minutos para que se incorpore esos globulitos de mi paciente con esa solución que no tiene anticuerpos y lo vuelvo a pasar por el equipo. Eso generalmente ya con el recambio plasmático corrijo, pero yo tengo que tener en cuenta estos primeros datos de leucocitos y de plaquetas que me dio el equipo. ¿Listo? Igual cuando ustedes lleguen a los trabajos, a los laboratorios, les van a explicar cómo es que tienen protocolizadas esas cosas, pero generalmente se hace así. Y la hemoglobinuria paroxística nocturna, entonces, miren que hablábamos que la hemoglobinuria paroxística nocturna es intracorpuscular, que es un daño propio de la mamá, de la célula, de la célula madre. ¿Por qué? Porque hay una mutación en el gen PIGA que codifica para el glucosidil fosfoinositol. ¿Quién es ese glucosidil fosfoinositol? Este es el puente por el que se pegan las proteínas CD55 y CD59 a la superficie de la célula. ¿Y qué hacen ellas? Ellas protegen al eritrocito de la destrucción del sistema inmunológico. Cuando esa célula pues tiene la ausencia de ese glucosidil fosfoinositol, entonces esa célula se vuelve muy susceptible a que pueda ser detectada y pueda tener una hemólisis mediada por complemento. Esta es por esa hemolicina bifásica, que es bifásica, ya les dije, que se pega a la membrana a bajas temperaturas y se activa cuando alcanza la temperatura corporal. Puede dar a cualquier edad. Los pacientes que tienen sífilis terciaria pueden presentar esta enfermedad. Da luego de la exposición al frío, el paciente presenta hemoglobinuria, hemoglobinemia y presencia de la hemolicina bifásica. ¿Qué veo yo en el extendido de sangre periférica? Veo mucha poiquilocitosis. Entonces, de esta hay una que se llama la enfermedad de Marchafia, que esta en ambos sexos tiene una incidencia de los 30 a 40 años de edad y hay un síndrome hemolítico crónico. Se presentan crisis nocturnas o cuando hay algunas situaciones desencadenantes como cuáles: infecciones, esfuerzo físico, intervenciones quirúrgicas, procesos de vacunación, entre otras. Y el paciente que va a presentar hemoglobinuria también. Tenemos entonces que en el hemograma el paciente puede tener
una anemia leve, una anemia moderada, disminución de los leucocitos y las plaquetas o de alguno de los dos. Generalmente puede, si es muy crónica, el paciente va a hacer ferropenia y va a haber presencia de esferocitos. ¿Cuándo van a aumentar los reticulocitos? ¿Cuándo va a haber respuesta medular? Pues cuando haya una hemólisis activa, ¿sí? Cuando el paciente tenga como la crisis de la enfermedad. A estos pacientes que tienen sospecha de hemoglobinuria paroxística nocturna, generalmente les hacen el estudio de médula ósea. Entonces, cuando el paciente está en crisis hemolítica, pues el paciente va a tener una médula ósea hipercelular por aumento de toda la serie eritropoyética. O sea, voy a ver muchos proeritroblastos, eritroblastos basófilos, policromatófilos, autocromáticos en médula ósea. Mucho aumento de la eritropoyesis. Pero cuando el paciente viene con una leucopenia, con una trombocitopenia o con las 3 líneas disminuidas, cuando tenga pancitopenia, pues generalmente lo que yo voy a observar en la médula ósea es una médula ósea hipocelular con muy pocas células visualmente. En las pruebas de laboratorio, entonces, directas es demostrar que haya la presencia del defecto del gen IgA. Indirectas, que haya trastornos en la membrana. El tratamiento de este paciente es un tratamiento generalmente paliativo o tratamiento pues como de todos esos síntomas. Al paciente le hacen transfusiones sanguíneas, pero solamente si hay unos niveles muy de riesgo de hemoglobina, o sea que esa hemoglobina esté inferior a 7, o cuando el paciente pues tenga los episodios de hemoglobinuria, pues que se sabe que ya esa hemoglobina le debe empezar a disminuir. La otra es inmunomedicamentosa. La inmunomedicamentosa tiene 3 mecanismos diferentes: el mecanismo del acteno, el mecanismo del neoantígeno y el mecanismo autoinmune. Entonces el mecanismo del acteno es cuando el medicamento o alguno de los derivados de ese medicamento se va a pegar en la membrana del eritrocito de una manera intensa, se va a unir a ese anticuerpo sin que se contacte, sin que entre en contacto con ninguna estructura del eritrocito. Es decir, el medicamento se va a unir al anticuerpo que está pegado a la membrana del eritrocito, ¿sí? El del neoantígeno, entonces se va a formar un antígeno nuevo cuando el medicamento, este sí, interactúa con la membrana del eritrocito, genera autoanticuerpos contra el eritrocito que solamente van a actuar cuando hay presencia de ese medicamento, o sea, solamente cuando el paciente está tratado con ese medicamento. Y el autoinmune, pues el medicamento sensibiliza o actúa sobre el sistema inmunológico, produciendo o favoreciendo que se formen esos autoanticuerpos que van a actuar directamente sobre la membrana del eritrocito. Y aquí en esta próxima hay unos dibujitos en las que nos muestran entonces el de tipo acteno, por ejemplo con la penicilina, ¿sí? El medicamento o alguno de los derivados se va a fijar al eritrocito, ¿sí? ¿Por medio de quién? De unos anticuerpos. Y la destrucción va a ser de tipo extravascular. Tenemos acá el del inmunocomplejo, que es el neoantígeno, en la que se forma un antígeno cuando el medicamento va a interaccionar con la membrana del eritrocito. ¿Qué tipos de medicamentos? Analgésicos sobre todo, acetaminofén, ASA, y puede ser de tipo inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, y va a actuar en presencia del complemento. ¿Qué voy a ver? Prueba de antiglobulina directa positiva y presencia de esquistocitos. ¡Ay! Y la autoinmune, entonces el medicamento, por ejemplo el alfametitopa,
va a producir sensibilización, anticuerpos de tipo inmunoglobulina G contra el medicamento, que se van a pegar a la membrana del eritrocito y van a producir hemólisis extravascular. ¿Qué voy a ver? Prueba de antiglobulina directa positiva y presencia de esferocitos porque la hemólisis es extravascular. Tenemos la enfermedad hemolítica del recién nacido. De esta les voy a hablar muy brevemente porque igual ustedes la van a ver cuando estén viendo un banco de sangre. Los glóbulos rojos del fetico se van a recubrir con anticuerpos tipo inmunoglobulina G de la mamá, que van a estar dirigidos contra antígenos de origen paterno presentes en las células del feto y ausentes en la célula de la mamá. ¿Cuándo pasa esto? Generalmente cuando hay una incompatibilidad, por decirlo así, RH entre la mamá y el papá. O sea, que la mamá es O negativo y el papá es O positivo. Esa mamita se va a sensibilizar con la sangre del bebé, que el bebé salió con el mismo tipo de sangre del papá. Como se sensibiliza con esa sangre del bebé, al primer bebé que tiene no le va a pasar nada. Pero al segundo bebé que tiene sí le va a pasar. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de la mamá se va a acordar que estaba sensibilizado con una sangrecita que ella no tenía. ¿Sí? Entonces, hay incompatibilidad entre los antígenos eritrocitarios de la mamá y el feto. Hay su inmunización por el antígeno D. Al primer contacto de la madre, los anticuerpos de tipo inmunoglobulina G desarrollados por la madre van a atravesar la placenta, porque son los únicos que pueden cruzar la barrera placentaria. Se van a fijar, los anticuerpos de la mamá se van a fijar a los eritrocitos del fetico, que son portadores de ese antígeno. ¿Qué va a pasar? Va a haber una hemólisis en el bebé y las manifestaciones clínicas pueden llegar a ser tan graves como la hidropesía fetal. Profe, una pregunta. ¿Y las inyecciones que les agregan a las mamás? Esas sí sirven. ¿Y esa qué función tiene? Bueno, la gamma globulina hiperinmune, que es el Resumán, que es lo que le ponen a la mamá, es como para disminuir esa sensibilización de la mamá. ¿Sí? Para disminuir esa sensibilización y hacer que no produzca los anticuerpos frente a la sangrecita del bebé. Entonces miren que aquí se ve cómo esos anticuerpos de tipo inmunoglobulina G cruzan la barrera placentaria, llegan a la circulación del bebé y pues se les van a pegar de los eritrocitos y le van a producir la hemólisis. Pero entonces la hemólisis se produce en el feto. En el feto, a la mamá no le pasa nada, es al bebé. ¿Por qué? Porque la mamá, a ver, yo me casé, yo soy O negativo, mi esposo es O positivo. Tuve un bebé, un primer bebé, que salió O positivo como el papá, ¿sí? Como yo soy O negativo, yo tenía dentro de mí una sangrecita que no era igual a la mía y creé anticuerpos contra ese D positivo del bebé, ¿sí? A mí no me pasó nada. Yo volví a quedar embarazada a los 2 años de otro bebé que también salió RH positivo como el papá. Resulta que como ese bebé era RH positivo como el papá, mi sistema inmunológico tiene memoria y dijo, ay, otra vez otra cosa rara, pero yo ya tengo quien defienda. Yo ya tengo anticuerpos de tipo inmunoglobulina G que vayan y ataquen ese D que no es mío. Entonces, como el anticuerpo tipo inmunoglobulina G cruza la placenta, entonces entró a circulación del bebé y dijo, venga pues a ver, yo lo ataco, que es que aquí usted no manda, mando yo. Y atacó al bebé y al bebé le dio la eritroblastosis fetal. ¿Qué es lo que hace el Resumán? A la mamá, cuando llega a la semana 26 de gestación, que es ya donde va a alcanzar como el punto máximo
de actividad inmunológica, le van a poner esa gamma-globulina hiperinmune, que lo que hace es que disminuye toda esa carga inmunológica y hace que esos anticuerpos que tiene ya la mamá no ataquen los del bebecito, no ataquen al bebecito. Y al bebecito generalmente no le da, porque ya la mamita está sensibilizada y está tranqui con esos anticuerpos que tiene, pues, ¿sí? ¿Y eso pasa siempre? No siempre, no siempre, pero por prevención, esa sí la paga la EPS. A los pacientes, a las pacientes generalmente dentro del protocolo de control prenatal, cada 3 meses le hacen el CUMS indirecto para verificar que tenga o no tenga los anticuerpos, y siempre en la semana 26, si es el primer embarazo, lo hacen desde el primer embarazo precisamente para que quede bien para los próximos y va a tener más. Y si es el segundo embarazo, en el primero no le pusieron, también le ponen la gamma-globulina como para prevenir. Listo, el tratamiento es preventivo para evitar la aparición de la aloinmunización, pues esa es la gamma-globulina hiperinmune, y paliativo, pues para reducir la producción de anticuerpos maternos que hacen exsanguinotransfusión. Vamos ya a terminar, pero pues a terminar, esta es la última parte, pero es más larguita también. La hemólisis mecánica se divide en dos: lesiones de los grandes vasos y del corazón, y lesiones de pequeños vasos, que son las microangiopatías trombóticas. Las lesiones de grandes vasos tenemos que pueden ser por prótesis de válvulas, generalmente los pacientes que les hacen esas cirugías a corazón abierto, que les cambian las valvulitas del corazón, que les ponen parches de pericardio de cerdo, que les ponen prótesis mecánicas, ¿sí? Que les cambian esas valvulitas del corazón, y cuando hay trasplantes. Y lesiones de pequeños vasos, que son las microangiopatías, entonces tenemos el síndrome hemolítico urémico, que es aparte, un mundo aparte, y la púrpura trombocitopénica trombótica, que también es otra enfermedad que se vamos a ver. Entonces, tenemos las lesiones del corazón y grandes vasos a los pacientes que les hacen implante de válvulas cardíacas. Tiene una lesión, hay una lesión en el eritrocito. ¿Por qué? Porque se chocó con la válvula y se fragmentó y se volvió esquistocito. Frecuentemente el paciente va a tener hemosideruria, recordemos que es pérdida de hierro, y anemia ferropénica. Hay alteración de la morfología eritrocitaria, pues claro, si se chocaron con una válvula del corazón, una válvula mecánica, entonces hay presencia de esquistocitos, de queratocitos, y pueden haber escasos microesferocitos. Entonces, generalmente pues son un grupo heterogéneo de las hemolíticas microangiopáticas. Son por injuria endotelial, hay formación de trombos, hay hemólisis microangiopática, hay trombocitopenia y hay disfunción orgánica. ¿Cuál es la fisiopatología de estas? Entonces, la injuria, hay un daño en el endotelio. Un daño en el endotelio por alguna cosa. Cuando hay un daño en el endotelio, y lo vamos a ver con la profe Carito Rúa, en hemostasia primaria, es que ese endotelio, por inflamación o por daño, hace que se libere algo que se llama factor von Willebrand, que lo liberan las células endoteliales. Resulta que ese factor von Willebrand llega y dice: hay una lesión en mi endotelio, no sé por qué, necesito que vengan plaquetas para acá y me ayuden a sanar la lesión. Entonces hay adhesión de las plaquetas. Luego que hay adhesión de las plaquetas hacen un proceso de activación en el cual cambian de forma y llaman más plaquetas para que vengan y ayuden, y hay agregación de plaquetas. Como hay agregación de plaquetas, se forma un trombo plaquetario
primario, ahí en ese endotelio vascular, y claro, el eritrocito se choca con el coágulo y se destruye. ¿Listo? Entonces hay oclusión vascular con fragmentación mecánica del glóbulo rojo. Puede haber disfunción orgánica porque si es a nivel del riñón o a nivel del sistema nervioso, dependiendo, y ya les voy a mostrar, la PTT y el síndrome hemolítico urémico tienen blancos específicos, y hay hemólisis intravascular. ¿Qué es hemólisis intravascular? Entonces, presencia de esquistocitos en el extendido, va a haber aumento de las pruebas de hemólisis como la deshidrogenasa láctica. Tenemos aquí la microangiopatía, entonces síndrome hemolítico urémico, púrpura trombocitopénica trombótica, que hay ruptura de los eritrocitos en la circulación por las fuerzas de la presión sanguínea sobre la luz vascular, porque por lo que les expliqué ahorita, que hay depósitos de plaquetas, o sea que hay agregados plaquetarios que hacen que esos eritrocitos se choquen y se rompan. Aquí tenemos lo que les expliqué ahorita, el factor von Willebrand. Lo que va a hacer es que va a decir, mi endotelio tiene alguna cosa, yo voy a salir a llamar para que vengan las plaquetas y me ayuden a sanar. Salió el factor von Willebrand, se expuso el factor von Willebrand, llamó las plaquetas llegaron, se pegaron. Cuando se pegaron, ellas hicieron sus cosas de cambiar de forma, llamaron más plaquetas, se agregaron todas las plaquetas ahí, hicieron un coágulo plaquetario que activó la coagulación, y todos esos trombos son los causantes de que el eritrocito se choque, se fragmente y quede como un histocito. Entonces, dentro de esas microangiopáticas tenemos el síndrome hemolítico urémico, que se conoce como CHU. Va a estar generalmente durante los primeros 2 años de vida, le puede dar a los niños, rara vez da en adultos, generalmente es posterior a una infección gastrointestinal, generalmente por E. coli, pero también por Shigella, por estafilococos y por salmonella. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues es una microangiopatía trombótica de localización renal. Entonces, acordémonos, síndrome hemolítico urémico tiene blanco, como blanco, el riñón. ¿Sí? El riñón generalmente también se puede ver por el hígado, por el páncreas o por el cerebro. Gracias a quienes, a las toxinas bacterianas que van a producir la lesión endotelial, y después de esa lesión endotelial viene ya lo que les mencioné, el factor von Willebrand, la adhesión, la agregación y todo lo de las plaqueticas. El paciente sufre insuficiencia renal aguda y puede tener una crisis hipertensiva pues por el daño renal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces el paciente viene con una gastroenteritis. Después de esa gastroenteritis tiene vómito, diarrea, fiebre, dolor abdominal, hace una caída brusca de la hemoglobina y el hematocrito, orina con sangre, hay hemoglobinuria, el paciente se puede poner muy histérico o muy pálido y puede presentar petequias. ¿Por qué presenta petequias? Porque hay disminución de las plaquetas. ¿Por qué se disminuyen las plaquetas? Porque todas se fueron para el coágulo. ¿Sí? Y la prueba de antiglobulina directa va a estar negativa. Esta no es inmunológica, es porque pasó todo esto con las plaqueticas y los coágulos. Listo. Esta tiene una clave fundamental en los niños, que es insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la creatinina? Aumentada. ¿Sí? Y eso puede ser una clave en el caso clínico de ese paciente que tiene un síndrome hemolítico urémico. Va a haber trombocitopenia, por lo que ya les mencioné, de las plaquetas, y la anemia hemolítica pues va a ser microangiopática, o sea, va a haber anemia, y yo que voy a ver en el estudio de sangre periférica es quistocitos. ¿Sí? Entonces la anemia va a ser normocítica, normocrómica. Acuérdense que puede ser una macrocitosis moderada, pero obedece a la presencia de la policromatofilia en los reticulocitos.
va a haber leucocitosis con neutrofilia, pues por el proceso infeccioso, va a haber trombocitopenia porque todas las plaquetas están en los coágulos. En el extendido voy a ver esquistocitos, queratocitos, puedo ver algunos microesferocitos y esto me va a decir que estoy viendo hemólisis intravascular. ¿Cómo van a estar las pruebas de coagulación? Pues alteradas porque es un proceso que va a cursar también, pues como es un evento trombótico, va a haber activación de la coagulación. Las pruebas de la función renal, entonces la creatinina, la urea, el BUN, todo eso pues va a estar muy aumentado. Y en el parcial de orina muy probablemente yo voy a ver que el paciente tiene hemoglobinuria, ¿sí? El tratamiento de este paciente, pues si le controlan la infección, muy probablemente el paciente va a acceder a la anemia, tratamiento de soporte para hidratar, control de la presión arterial, solo transfundir si es necesario, porque volvemos a lo mismo que veíamos en las anteriores, pues que si se transfunde el paciente sin medicación, sin tratamiento de lo de base, pues no se hace nada, porque lo que le entra le vuelve a salir de la misma forma, porque es independiente si es sangre propia o es sangre importada de la otra. Le hacen vigilancia pues a todo paciente deshidratado, le hacen vigilancia pues como de la hidratación. Y puede llegar a funcionar la plasmaféresis, que es como lo que les expliqué ahora que uno hacía en el tubito de la sangre con crioaglutininas, pero lo hace en la vida real con el paciente con una maquinita que le saca el suero y le pone suerito que no tenga esos anticuerpos, y así funciona pues el tratamiento, pero en casos pues extremos le hacen al paciente una plasmaféresis. Y el PTT, que es el que ya sí ya en adultos, tiene menos frecuencia, está generalmente en pacientes entre 30 y 40 años, frecuente en el sexo femenino porque puede ser una complicación de la preeclampsia. El blanco de este es el cerebro. Hay anticuerpos contra las plaquetas que son idiopáticos por infecciones o inmunológicas. El órgano blanco o el órgano diana es el sistema nervioso central y la fisiopatología va a ser muy similar al síndrome hemolítico urémico dependiendo del factor que lo desencadene. Entonces, ¿qué va a afectar? Va a afectar el endotelio de órganos como principalmente el cerebro, también el corazón, el hígado y el riñón. Va a haber una oclusión de las arteriolas por agregados de plaquetas y factor von Willebrand. Aquí hay una falla específica en una metaloproteasa que es quien corta el factor von Willebrand en pedacitos. ¿Cuál metaloproteasa? El ADAMS 13, ADAMTS13, ADAMS 13. Esta metaloproteasa lo que hace es que corta esos pedacitos de factor von Willebrand, porque el factor von Willebrand es un multímero, lo corta en pedacitos y hace que cuando este esté insuficiente no hay quien corte el factor von Willebrand, entonces va a haber mucho factor von Willebrand y por ende va a haber mucha adhesión y agregación plaquetaria. Entonces cuando hay falla en esta proteasa que me corta el factor von Willebrand, puede tener el paciente esta púrpura trombocitopénica. Pero va a haber mucha adhesión. ¿Qué? Mucha adhesión plaquetaria. Adhesión, agregación, pues se va a formar el trombo. Profe, y ese es que el paciente se le ven muchos morados. El paciente puede tener muchos morados, pero pues no necesario. Cuando un paciente tiene morados y algún fallo en el sistema de la coagulación, no necesariamente pues es que esté haciendo una púrpura, no. Aquí pues se ve como el paciente que tiene, miren el ADAMS 3 se cortan normalmente los multímeros, y si el paciente no le tiene una falla en el ADAMS 13 que no corte, entonces va a haber mucho factor von Willebrand y por ende va a haber mucho llamado de plaquetas y mucha activación en el endotelio. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces el paciente hace anemia hemolítica, hace trombocitopenia, fiebre, hace neuropatías, puede tener petequias,
púrpura, hematomas, insuficiencia renal aguda, y acuérdense que está negativa la prueba de antiglobulina. El tratamiento a estos pacientes pues igual con esteroides, con prednisona, esplenectomía, y esto hace que se bloqueen los fenómenos trombóticos. También estos pacientes, yo tuve como 2 o 3 pacientes que me pusieron a sufrir con recambios plasmáticos en la clínica, porque claro, como tenían esa disminución de Amstress, no, eso con nada se les mejoraba, y tocó hacerles esas aféresis, esos recambios plasmáticos. Aquí entonces, como resumen, anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes tenemos en el hemograma policromatofilia, trombocitopenia y anemia. ¿Qué vamos a ver en el extendido? Esferocitos y signos de respuesta medular. ¿Cómo vamos a encontrar las pruebas de química? Deshidrogenasa láctica, bilirrubina indirecta muy aumentadas, y la lactoglobina va a estar disminuida. Y el CUMS directo va a estar positivo. Si yo le hago a ese paciente un CUMS directo monoespecífico, me va a dar positivo para inmunoglobulina G, porque es por anticuerpos calientes. Si yo veo una por anticuerpos fríos o crioaglutininas, entonces en el hemograma morfológicamente pues no es muy llamativo. Si yo hago un extendido, voy a ver que pura aglutinación en esos pacientes. Los hallazgos en el hemograma: aglutinación de la muestra a temperatura ambiente, morfológicamente aglutinación macro y microscópica, lo que les mencioné. El CUMS directo pues va a estar positivo sin adicionales, si quiere reactivo, porque hay aglutinación. Si lo hago monoespecífico después de haberle hecho muchos lavados a esa muestra, pues voy a ver que es por fracciones del complemento, y como les mencioné ahorita, la titulación de crioaglutininas va a ser superior a 1 en 256. Otras de las anemias hemolíticas, entonces la mediada por fármacos. Por acteno voy a ver anticuerpos de tipo inmunoglobulina G y hemólisis intravascular. Por inmunocomplejos, anticuerpos con complemento, inmunoglobulina M y hemólisis intravascular. Y autoinmune, anticuerpos de tipo inmunoglobulina M y hemólisis extravascular. Cuando hay reacción hemolítica post-transfusional, pues por incompatibilidad ABO, eso es inmediato. Con las primeras 5 gotas de sangre que le pasan al paciente, si hay incompatibilidad ABO, hace la reacción hemolítica. Hay hemólisis intravascular, incompatibilidad RH y de otros grupos, pues va a ser hemólisis extravascular producida por inmunoglobulina G. Y la enfermedad hemolítica del recién nacido, anticuerpos IgG maternos van a producir eritroblastosis fetal, y las pruebas va a ser antiglobulina directa en el bebé positivo, pero indirecta, que es la que me detecta anticuerpos libres en el suero o plasma, va a ser positiva en la mamá. Acá la púrpura trombocitopénica trombótica, entonces en el hemograma voy a tener anemia, trombocitopenia, policromatofilia y presencia de esquistocitos. Las pruebas de química, pues las pruebas de hemólisis van a estar aumentadas, y la prueba de CUMS va a estar negativa. Y en la hemoglobinuria paroxística nocturna, entonces tenemos que el hemograma va a tener una anemia moderada con leucopenia y trombocitopenia. En las pruebas de química, pues las de hemólisis me van a revelar aumento. El CUMS va a estar negativo, y la citometría de para HPN pues me va a evidenciar ausencia del marcador CD59, que acordémonos que es el que me protege ese eritrocito del ataque por el macrófago. ¿Podemos hacer el último superior? Vamos con eso. ¿Listo? Tarea para hoy. Ven, ganar pues del estrés. Ja. Ja.
Profe, ¿qué te dijera? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vea. Tenemos aquí 3 casos. Emergencias por fiebre, ictericia, palidez y compromiso del estado general, con los siguientes antecedentes. En abril, síndrome catarral y anemogalia bilateral cervical de 0,5 centímetros, tratada con amoxicilina e ibuprofeno. En mayo, tratada con penicilina benzatínica por amigdalitis aguda y posteriormente diagnosticada de hepatitis viral, con transaminasas incrementadas y serología para hepatitis B y ERCE, van negativas. Probable IgM positiva para Citomegalovirus. En la exploración destacada, ictericia con palidez cutáneo-mucosa, compromiso del estado general, fiebre 39 y taquicardia, soplo pansistólico funcional, pulmones sin sobreagregados patológicos, hepatomegalia dolorosa, extremidades sin sinusitis ni edemas. Se realizan los paraclínicos. Entonces dice que analizamos el programa y responda la primera pregunta, que en caso de tener anemia, ¿cuál sería la clasificación morfológica? Pues yo puse que era anemia normocítica, normocrónica y hidrogénica. Bueno, como dice aquí, analice el eritrograma. El eritrograma me está hablando de cómo clasifico según las constantes corpusculares. Según las constantes, yo las clasifico como macrocitos. Que adivina la vida real de la placa, yo veo que no son macrocitos, sino que es policromatofilia. Igual, dentro de la clasificación la estoy haciendo con base en el eritrograma, o sea, en los resultados del eritrograma. Es macro. Exacto. Entonces era macro. Porque aquí lo pedimos con los resultados del eritrograma, pero si a usted le dicen clasifíqueme eso viéndolo, usted va a decir que es normocítica porque usted no está viendo, usted está viendo los eritrocitos normales, solo que está viendo policromatofilia y están jóvenes. Sí, sí, que sería macrocítica, normocrónica y hidrogénica. Listo. La 2 pues no. El valor absoluto, pues esos cálculos los podemos hacer para entregar. Y ya en el sentido de sangre periférica, pues el reporte fue una anisocitosis que fue macrocitos. Perdón, microcitos. Bueno, pero esos microcitos eran ¿qué? ¿Microcitos normales o unos microcitos muy llenitos? Hipocrómicos, yo vi. Microcitos hipocrómicos. No, son Microesferocitos. Había microesferocitos. ¿Qué más había? Pero, o sea, si hablar de microesferocitos, eran microcitos, ¿cierto? Ajá. Ya en cuanto a lo que era la poliquilocitosis, ya sí habían Ajá. esferocitos. Esferocitos, microesferocitos. ¿Y qué más le vieron? Ya vamos para la misocromía. Ya anisocromía sería policromatofilia y normocromía. ¿Y cómo reporto la normocromía? Pues eso no lo reporta, lo normal no se reporta. No se reporta. ¿Sí? Y ya había infusiones citoplasmáticas, que eran cuerpos de Hauenberg, que le puse 3 cruces. Cuerpos de Panheimer, que también le puse 3 cruces, y puntado aquí 2 cruces. ¿Y qué había de extraño en esos eritroblastos? Cariorrexis. Muy importante que había cariorrexis. ¿Sí? Esos son signos de respuesta medular, claramente. Listo, ¿qué sigue? Teniendo en cuenta los datos. Teniendo en cuenta los datos anteriores, ¿cuál sería el tipo de anemia presente en esta paciente? ¿Qué tipo de anemia presente? Una anemia, sí, Una anemia hemolítica. Tiene una anemia hemolítica, pero ¿de qué tipo? Extravascular. Y este paciente, según la clínica, ¿a qué estaba sometido? Antibióticos. Ajá. Entonces, Eso sería por medicamentos. inmunomedicamentosa. Acuérdense que en la inmunomedicamentosa que yo veo esferocitos es en cuál, en la de tipo acteno, ¿sí? Es donde se forma el complejo con el medicamento, con el anticuerpo, y no me toca la membrana del glóbulo rojo, entonces ese eritrocito queda sensibilizadito con ese anticuerpo. Sería anemia hemolítica extravascular, inmunomedicamentosa de tipo acteno. Ajá. ¿Y qué tipo de exámenes debo practicar a esta paciente para esclarecer el tipo de anemia que presenta?
Ahí sí. ¿Qué le Sí, es dije normal ahora? que se vean tan raros ¿Qué me esos dice? campos así. Se falta 41, ¿cierto? Sí. Tengo la La prueba de que son línea directa y cómo me va a salir. O sea, ese es un esferocito, sería. Sí. Positiva. Pero para Y si repartir yo los le hago Pero se una supone que son más específica, me va a pequeños, salir ¿no? positiva para. Con tal de que mantenga la temperatura. O sea, que será prueba de puntos. Policromatología, bueno, no sabía que había. Esto ¿Quién sigue? 170. es... No sé. Este sí es joven Yoli. En 12 años. Omitamos eso. Pues no nos importa. A las 38 semanas. La gestación presenta dolor intenso en el hipocondrio derecho, sin irradiaciones, agregándose trabajo de parto. En la exploración física se encontró con cifras tensionales de 140 a 90, edema de extremidades inferiores, sin que todas son el trabajo de parto manejándose con soluciones esteroides y antihipertensivos, obteniéndose 2 horas después por vía vaginal un producto de 2.500 gramos de peso. Sí, pero así se da. Esta es la A mí me desembarazaron a los 36 semanas. Se toca desembarazar. Sí. Y las pacientes, ahora que todas salimos en embarazo, yo también me incluyo mayorcita, entonces nos dicen pacientes añosas. El criterio. O sea, díganle vieja a una, pero añosa. Eso suena mejor. Con Pero tú no eres dañoso. Acá es como una escala de valoración que le hacen al bebecito cuando nace, si respira, si se mueve, si no sé qué. 6 sobre 8 presenta la paciente posteriormente al servicio de hospitalización. A las 24 horas del Puerperio, o sea, presenta discreta elevación de las cifras tensionales, presión arterial media del 108 milímetros de mercurio y hemoglobinuria, así como la retención de elementos aprobados valora por medicina crítica e ingresa a los niveles de cuidados intensivos, en donde se le realizaron los paraclínicos. clasifica morfológicamente la vida. Pero todavía es regenerativa. Morfológica. Pero no se adelantaba. Exacto. Cuando dice morfológica, hasta. Bueno, entonces, Pero si se adelantan en el parcial, otra vez. Hasta la heterogeneidad. Exacto. Heterogénea. Morfológico, dejan a salvo. Heterogéneo. ¿Listo? Bueno, el valor absoluto lo hacen en la casa. Revisa y analiza el extendido de sangre periférica. Digan pues. Yo no reporté nada porque yo lo vi. Pues nosotros sí vimos incluso, Sí. aunque estaba más específica, pero decimos que la medular. Sí, exacto, es efecto visual. Ellos tienen efecto visual. Entonces yo veo los otros grandecitos y sí tenía más grositos. Entonces yo veo los otros grandecitos y los chiquitos. Pero estaba normal. Entonces no se reportan esos Sí, síntomas. yo no reporté. Sí, entonces empiezan por kilocitosis. ¿Te vas a preguntar? No, es que yo reporté dispositivos que excluyen, Ajá. Ajá. Y pues también los especiales. Microesferocitos, claro. Ajá. Bueno, ¿y qué más había? Inclusiones. Profe, pero no había más cosas también. ¿Qué más dice? Productos de avión. Sí. Estrocitos, Ajá. dos cruces también. Queratocitos también. Claro, Y equinocitos también. Conéctese. Sí, ya. Ya. Te faltó chulear mentalmente lo que habían dicho los angelitos, pero pues está súper bien. Pero que después vienen las inclusiones. Acuérdense. No, pero ¿qué es lo que estás diciendo? Pero hemos dicho las inclusiones. Ya va, que compañerito quiso Pero esa
Ave María. Anisocromía, ¿qué pasó? Sí. Policromacia, ¿cuántas cruces? Los cuerpos de juego electrónico es como Ahora sí. más grandecitos, uno o dos. Son varios. Son varios y pueden estar alrededor de todo el electrocito. Porque yo pensé que era una unidad de power. Ay, había que controlar. La niña puede explicar que son como También hay constelaciones. polinosolares y polinomicales. No, usted qué está Pero como pasanitos. Bueno, Y están alrededor ¿cuál de sería todo el el tipo de electrocito. anemia? Sí, 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 es puntual. ¡Wow! 160 mensualmente, pero no. Hemolítica intravascular adquirida, fósforo, sí, porque puede ser eso. Por la frecuencia de la familia. Los púrpuras, bueno, yo les aplico. Ay, no. No, y además porque ahí estaba todo el chisme completo. Pero bueno, yo quisiera saber si ustedes no les dieran el chisme, porque en la vida real ustedes no tienen ni idea del paciente. Solo digamos que es yo dije ¿Y con qué exámenes? A esta, bueno, a esta, ¿qué más exámenes le hacen aparte del CUMS directo? ¿El CUMS directo cómo da? ¿Positivo? No, sería negativo. Ah, no, sí. No, pues sí, la profesora es Negativo, positivo. Negativo. ¿Por qué negativo? Devuélvase a la clasecita de ahorita. No es porque es un trabajo. Estábamos viendo las microangiopatías trombóticas. ¿Sí? Listo. ¿Y qué otra prueba entonces le pueden hacer a esta PTT? Que les hablé de una metaloproteasa. Sí. Niveles de Amstel. No, 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 no. Ah, no. Sí, fácil. Apunten todo eso para el informe. Tercera mesa. Te estoy presionando con la mirada. Bueno, paciente sexo femenino de 47 años de edad, color de piel blanca, de procedencia rural, ama de casa, con motivo de cuello, baragana amarilla de piel, por presenta de 3 días, vómitos, diarreas líquidas, fiebre continua de 33 grados Celsius, que se diera temporalmente con una porquería oral, ataxia en ambas rodillas y altas de miembros inferiores. Durante 2 a 3 días llegando a aparecer dichos síntomas, y apareciendo entonces el decaimiento marcado, pérdida notable del apetito, astenia, náuseas, coloración amarillenta de la piel y la mucosa, requiriendo además fecales hipercoloreadas y orinas oscuras. La paciente niega contacto en el último mes con ganado de ningún tipo, con perros, gatos u otro animal doméstico. Niega la presencia de ratas o patrones en su entorno. Asimismo, no ha estado fuera de su casa en el último mes ni se ha puesto en contacto con ríos, arroyos, corazones ni aguas purificadas. Al examen clínico presentó como datos positivos coloración amarilla azafranada de piel y mucosa, hepatomegalia de 4 centímetros, el rebote corporal derecho, de superficie lisa y bordes finos. Tensión arterial de laboratorio. Bueno, la clasificación sería anemia moderada, macrocítica, Macrocítica heterogénea, se saltó el el valor absoluto y esa en la capa. Y el extendido también periférica. Dimos macrocitos, Ajá. equinocitos, 3 cruces. Heterocitos, 2 cruces. Ah. Dos. Bueno. Acantocitos, 2 cruces. Acantocitos, sí. Escistocitos. Por la anisocromía, policromacia, 3 cruces. Y en las inclusiones, dimos puntió
encanta que están tan juiciosos con el orden del reporte. Sí. Yo creo que es primera generación y los tenemos así. Felicitaciones. ¡Congratulations! No se me vayan a dañar. No, Porque no quiero que sigan así. No hacemos parcial por Por eso. favor, carita feliz. Ay, pero también. Teniendo en cuenta los datos anteriores, ¿qué tipo de anemia? Anemia hemolítica adquirida extravascular por los esclerosidos. Y si tienes 3 cruces También de Esquistocitos. No, Sí. puede ser. ¿Y por qué puede presentarse eso teniendo en cuenta la historia de la paciente? Por eso pues se le dice que a este caso no le hiciéramos tanto énfasis y solo pegaran los otros dos, porque este caso puede ser incluso repetido. ¿Sí? Lo que pasa es que es otro tipo de mecanismo de hemólisis por medicamento. ¿Por qué? Porque este es por medicamento, por inmunocomplejo, por el acetaminofén, la dipirona, no sé qué. Entonces, al tener inmunocomplejo, puedo ver en el extendido de sangre periférica mucha cantidad de esferocitos. entonces podría, ¿qué podría ser? Yo creo que esa anemia es uno de los medicamentos de Generalmente se calcula por lo morfológica. Pero ese es el final que anemia es. Uno lo medicamento lo sabe. Y al final termina siendo hemolítico. Es un hemolítico. Pero niña podría ser púrpura. No. Pero es anemia. O sea, es medicamentosa y hemolítica. Pero Es una hemolítica, Pero ese- porque la hemolítica es así, es extravascular. Es extravascular y puede ser por inmunoglobulina que acordémonos cuál es la que tiene a complemento. La M. la M. Y la M. La G3. La G. 3. 3. Pues, Se nos acabó. Lo puede pasar como primera generación. ella le indica si ustedes se juegan por eso yo decidí verla 2 veces para comprender mejor. Yo la cancelé y dije, no, tengo muchas ganas de ver. No lo comparto. No les puede vale la pena repetir. No, Me pero asusté, no cancelé sé. solo por eso. Bueno, es que para Ahora, en serio, Pues. pero el otro no,
No tiene nada. Con la, no, con la, yo con la memoria. Igual, ¿sabes qué? No, tranquilo. No, pero no se tiene que hacer. El objetivo de esta madre del baño. Saludos, tiene el que tiene, que